Muy buenos días, un saludo cordial nuevamente. En el día de hoy vamos a explicar el módulo, el cual ya por tema metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. Bien, vamos en primera instancia a definir la determinación del factor de estudio. Dice que no es más que la identificación de los elementos que deben estudiarse para que la organización pueda cumplir con su cometido o con su objetivo. Bien, este es el primer paso para desarrollar un estudio organizacional, ya que se debe determinar, obviamente en primera instancia, cuál es el factor dentro de la organización que se desea estudiar o diagnosticar, dependiendo de cuál sea la necesidad que tenga la empresa. Entonces, esto se realiza con el propósito de optimizar las funciones o el funcionamiento de la organización. Bien, vamos a pasar al otro punto. Vamos a conocer cuáles son las fuentes de estudio. Cuando hablamos de fuentes de estudio, no es más que aquellos medios o recursos donde vamos a obtener la información. Esta se divide en fuentes internas y las fuentes externas. Cuando hablamos de fuentes internas, no es más que aquellas que está compuesto por aquellos elementos o factores que conforman internamente la estructura organizacional, y las fuentes externas no son más que aquellos factores o elementos del entorno que influyen directamente en las operaciones empresariales. Bien, ¿cuáles son esas fuentes internas? Vamos a ir mencionándolas y explicándolas. Entre estas están, pues, los órganos de gobierno. Estas están representadas por la instancia de mayor jerarquía de la organización. En este sentido, estamos hablando de todo lo que conforma la junta directiva o los socios en sí de la empresa. En cuanto al nivel directivo, son aquellos que están encargados de definir las normas generales de acción en toda la empresa, estableciendo objetivos y cómo se van a desarrollar estos objetivos a través, pues, de las estrategias. En cuanto al nivel medio, estos se conforman específicamente, pues, por los supervisores, los cuales son los responsables de preparar los planes y programas que conforman el aspecto táctico. En cuanto al área afectada, es aquella unidad de trabajo o área de trabajo o departamento en el que se puede determinar algo que no se está llevando a cabo de la mejor forma o no está funcionando correctamente. Por ende, surge la necesidad de realizar ajustes organizacionales. En cuanto a las otras áreas administrativas, son aquellas áreas o departamentos que por su naturaleza o posición jerárquica están vinculadas o tienen un contacto directo con el área o el departamento donde se origina algún factor o problema que repercute con el funcionamiento de la organización. En cuanto a las unidades de mejoramiento administrativo, son aquellos órganos de asistencia técnica incorporados en forma específica a la organización para proponer e implementar medidas administrativas por sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas que tenga dicho personal
que pueden aportar elementos que son relativamente de peso para activar y mejorar pues las labores internas de la organización. En cuanto a las comisiones, comités, equipos y grupos de trabajo, son aquellos equipos laborales o de trabajo normalmente interdisciplinarios que la organización ya establece con el objeto de elevar los niveles de desempeño y calidad del trabajo y atender los problemas o desarrollar estudios especiales. En cuanto a los recursos de información, son aquellas herramientas tecnológicas o informáticas que permiten el acceso y revisión tanto de aspectos administrativos como elementos que influyen por los diversos canales de comunicación y sistemas de información que sirven como soporte al estudio o diagnóstico que se pretende pues realizar o llevar a cabo dentro de la organización. Vamos a conocer cuáles son las fuentes externas. Entre estas están las normativas. Las normativas son aquellas que están conformadas por aquellas normas como por ejemplo lo que son leyes, decretos y artículos implementados por estamentos ya sea de índole nacional o internacional a los cuales la empresa debe pues regirse. Bien, en cuanto a los competidores, En cuanto a los competidores, son aquellas organizaciones que interactúan en el medio o el entorno de la organización objeto de estudio. Entonces, estas tienen funciones y propósitos similares a la empresa donde se está llevando a cabo dicho diagnóstico. Los proveedores son aquellos pues generadores de bienes o servicios que suministran insumos necesarios a la organización. Entonces, estos conocen parte de la operatividad de la empresa. En cuanto a los clientes o usuarios, obviamente estos van a aportar elementos de juicio representativos sobre el comportamiento de una organización, pues son quienes reciben los productos o servicios que las empresas generan. En cuanto a las organizaciones, líderes en el campo de trabajo son aquellas empresas o instituciones cuya dinámica las ha convertido en líderes en su área de influencia, por lo cual tienen la imagen y el reconocimiento necesario para servir como un modelo o un ejemplo a otras empresas, por lo cual se puede tomar como una referencia. En cuanto a las organizaciones de otros campos de trabajo, pues son aquellas instituciones o empresas que se desenvuelven en un contexto o sector de actividad distinto, cuyas prácticas administrativas constituyen un marco de referencia enriquecedor. Bien, vamos ahora a conocer la definición del objeto de estudio. Dice que una vez que se han detectado los factores que requieren atención, es necesario determinar con claridad el objetivo de estudio. Este debe ser muy específico en cuanto a los resultados que la organización espera lograr como consecuencia de sus acciones internas e interacción con el medio.
Bien, la propuesta técnica para el desarrollo de estudios organizacionales. Estos se encuentran pues complementadas por varios elementos o conceptos que vamos a ir definiendo. En cuanto a la naturaleza, esto se refiere a más que nada el tipo de estudio que se pretende realizar, el tipo de estudio que la empresa u organización busca llevar a cabo dentro de su estructura organizacional. En cuanto al alcance, no es más que el área de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación en la estructura organizacional. En cuanto a la justificación, es aquí pues donde se demuestra la necesidad de efectuar el estudio o del diagnóstico en función de las ventajas que el mismo reportará en la organización. Los objetivos son aquellos logros que se pretenden, obviamente, alcanzar con dicho estudio. En cuanto a la estrategia, es aquella ruta para orientar los cursos de acción y lograr entonces de esta forma los objetivos previamente establecidos. En cuanto a las acciones, son aquellas iniciativas o actividades necesarias para implementar dicho estudio. Con relación a los recursos, pues son todos los requerimientos, ya sea humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de dicho estudio. En cuanto a los costos, no es más que estimar global y específicamente los recursos financieros que demanda la ejecución o la puesta en marcha de este estudio que pretende llevar a cabo una organización. Con relación a los resultados, son aquellos pues beneficios que se espera obtener para mejorar el funcionamiento de la organización, el posicionamiento ya sea de sus productos o servicios, la calidad de su cultura organizacional y las relaciones pues con el entorno. Y la información complementaria es aquel material o investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo. Bien, programas de trabajo que se deben considerar. Bien, vamos a definir cada uno de estos puntos. La identificación, es importante que se le establezca un nombre al estudio que se pretende llevar a cabo. En cuanto a los responsables, no es más que pues la unidad o el equipo que se encargará de su implementación. En cuanto a las áreas, es el universo estudiado, es decir, cuál es en sí el área o el subsistema dentro de la organización en sí donde yo voy a realizar el estudio. En cuanto a las actividades, no son más que aquellos procesos o pasos específicos que se deben efectuar para captar o recabar la información. Las fases, aquí es donde se define el orden secuencial para realizar las actividades. Con relación al calendario, aquí es donde se establece pues un cronograma para establecer las fechas de inicio y de fin dentro de cada fase. En cuanto a la representación gráfica, aquí es donde se describen el programa pues que se pretende llevar a cabo, ya sea mediante cuadros, imágenes u otro medio representativo e ilustrativo que permita una mejor comprensión de lo que se quiere. Con relación a los reportes de avance, pues es aquí donde se presentan los seguimientos de las acciones que se han
llevado a cabo dentro de las diversas fases. Siempre que se lleva a cabo una fase, hay que presentar obviamente un reporte para conocer cómo van los avances del estudio. Y la periodicidad, estas son las fechas dispuestas para informar los avances. Obviamente esto se presenta dentro de lo que es el calendario. Bien, la autorización para realizar el estudio. Dice que en este punto se debe presentar el proyecto al titular de la organización o de la unidad administrativa responsable de su ejecución para que éste lo evalúe y en su caso pues lo apruebe. Entonces aquí, una vez autorizado, deben emitirse comunicaciones o convocar reuniones para hacer del conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención de realizar un determinado estudio, en donde se deben resaltar los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo a fin de que todos brinden su apoyo. Entonces es importante la parte de autorización. Sin autorización no se puede llevar a cabo el estudio. En cuanto a la integración del equipo, para este tipo de trabajo la organización debe nombrar a una persona que tenga los conocimientos y la experiencia necesaria. Bien, la estructura del equipo quedará de la siguiente manera. Este está conformado por el coordinador general. Este es el responsable de conducir las acciones. Es conveniente que conozca bien la organización y tenga experiencia en la materia. Aquí asumir la coordinación del equipo de trabajo requiere que su capacidad de respuesta se traduzca en resultados y su liderazgo mantenga a su personal en un nivel de desempeño acorde a las necesidades del estudio. Bien, en cuanto al líder de apoyo, como parte del mando del equipo y vínculo entre el coordinador general y los analistas, debe proporcionar que el trabajo se realice en un clima de entendimiento y comunicación fluida. Pues este tendrá que supervisar las diversas acciones que se lleven a cabo, asignar recursos, manejar el tiempo, revisar los reportes de avance y coordinar las relaciones con las instancias de trabajo que se estén ejecutando. Y también pues debe operar como el principal promotor del estudio, porque estamos hablando aquí ya de un líder, está al mando, al frente de un grupo de personas. Entonces su papel juega un rol importante. En cuanto al asistente o analista de proyecto, este forma parte del personal de primera línea, por lo que en él recae la responsabilidad directa de tratar con las áreas e instancias que intervienen en el estudio. Aquí su posición obliga a acatar las instrucciones con precisión, actuar en forma muy prudente y negociadora y mostrar disciplina con los compañeros y sus superiores. Bien, en cuanto a la capacitación del equipo, dice que una vez integrado el equipo de trabajo debe capacitarse, no solo en lo que respecta al manejo de medios de investigación que se emplearán para obtener la información, sino en todo el proceso que se seguirá para preparar
el estudio. Es importante que se conozca a los participantes, o que se dé a conocer a los participantes el objetivo que se persigue, ya sea junto con las diversas unidades administrativas involucradas. ¿Cómo está el calendario de actividades que se pretenden ejecutar en dichas fases? Como ya se mencionó anteriormente, los documentos de soporte, el inventario estimado de información que se pretende pues obtener o captar, la distribución de cargas de trabajo, la forma de reportar los avances, la manera de supervisar las acciones, el responsable de la coordinación de este esfuerzo, los líderes del proyecto designado y la lista de los analistas considerados. Cuando la complejidad del estudio o el grado de dificultad para llevar a cabo sea muy elevada, resulta conveniente formar equipos por unidad administrativa programada, proyectos, o ya sea por productos o servicios. Entonces es importante aquí que previo al estudio se lleve a cabo una capacitación para que el personal, el equipo que va a formar parte, valga la redundancia, de dicho estudio, esté bien informado, esté bien preparado para que todo fluya normalmente sin ningún tipo de inconvenientes y todos estén debidamente preparados a la situación que van a afrontar. Vamos a conocer ahora cuáles son las técnicas de recopilación de datos. Entre estos están la investigación documental, la observación directa, la consulta a sistemas de información y cuestionarios. En cuanto a la investigación documental, aquí se deben seleccionar y analizar escritos que contengan datos de interés relacionados al estudio, por lo cual es necesario revisar ya sea estudios previos, información técnica, normas que implemente o a los cuales se rige la empresa, ¿verdad? Ya sea de índole nacional o internacional, bases administrativas, actas de reuniones dentro de la empresa, en fin, todo documento que aporte información relevante a la investigación. En cuanto a la observación directa, se puede decir que este recurso pues es de gran utilidad para el equipo técnico responsable del estudio. ¿Por qué? Porque le permite conocer no solo la manera en que operan las unidades administrativas, sino la cultura organizacional predominante en las áreas donde se desarrolla el trabajo constantemente o diariamente. Con relación a la consulta a sistemas de información, no es más que el acceso a redes de comunicación, al intranet, al internet, que sirven de soporte a la organización y por medio de las cuales se manejan datos relevantes para el estudio. Con relación al cuestionario, pues podríamos decir que este es un instrumento que se utiliza para obtener datos deseados. Está constituido, pues, como bien sabemos, por una serie de preguntas escritas, ya predefinidas, secuenciales. Por ello, este recurso, pues, permite ahorrar recursos y tiempo. No obstante, la calidad de los datos
que se obtengan depende de la estructura y forma de presentación como este se vaya a aplicar. Entonces, si queremos obtener información que sea relevante y de calidad, este instrumento se debe desarrollar de la mejor forma. Y un dato importante, que tampoco sea tan extenso, sino lo más conciso y preciso. Bien, vamos ahora a conocer la integración de datos. Este está conformado por lo que es el resguardo y también la clasificación. Bien, vamos a ir detallando uno a uno. En cuanto al resguardo, este se implementa pues para facilitar la tarea de integración. Es recomendable que los datos que se vayan obteniendo se vayan incorporando a equipos tecnológicos como computadoras, discos duros, en fin, para obviamente pues salvaguardarlos y facilitar su manejo. En cuanto a la clasificación, bien, para facilitar su análisis, los datos pueden dividirse en dos grandes rubros. Se pueden clasificar en antecedentes y la situación actual. En cuanto a los antecedentes, se deben tomar en cuenta la reglamentación que regula la realización del trabajo, cómo lo han aplicado las unidades responsables de hacerlo y qué efecto ha tenido este en su desempeño. En cuanto a la situación actual, aquí en este punto hay que considerar varios aspectos, entre los que están en primera instancia los objetivos. Aquí hay que corroborar la existencia de objetivos en el área o las áreas de estudio. En caso que sea pues afirmativo, verificar cuál es la congruencia con los objetivos generales que tenga la organización. Con relación a las estrategias, aquí se debe comprobar la existencia de estrategias en los diversos o diferentes niveles jerárquicos, así como su efecto o cómo influyen en la organización. En cuanto a los recursos presupuestales asignados a estructuras orgánicas, aquí se debe analizar el monto del presupuesto destinado a cubrir las percepciones de la plantilla del personal considerado. Con relación a los instrumentos jurídicos administrativos, no es más que estudiar pues los manuales, reglamentos, las circulares u otros documentos a fin de conocer la fundamentación jurídica vigente para orientar el trabajo. Con relación a las funciones, no es más que detectar hasta qué grado el personal o los colaboradores saben cuáles son sus funciones y en sus puestos de trabajo. La infraestructura tecnológica. Aquí es importante revisar las condiciones de los sistemas de información, el soporte técnico, las relaciones e interacción ambiental. Con relación al equipo, se debe tomar en cuenta el equipo de trabajo que utilizan para cumplir con las actividades, su uso, sus condiciones, así como pues si es suficiente o apropiado y se encuentran bien distribuidos.
En cuanto a las condiciones de trabajo, aquí se debe observar la distribución ya sea del espacio, del mobiliario, cómo es el flujo de trabajo, las condiciones de ventilación, la temperatura, el ruido, la iluminación y todos aquellos aspectos pues que apoyen o obstaculicen las labores personales. Con relación al ambiente laboral, resulta pues de suma importancia conocer las relaciones, cómo están las relaciones humanas para determinar la cultura organizacional que prevalece dentro de la empresa. En cuanto a los controles, aquí es conveniente conocer la naturaleza, los sistemas, los niveles, los procesos, las áreas de aplicación, las herramientas, los sistemas de gestión de calidad que utiliza la empresa para evaluar el desempeño organizacional. Bien, la preparación de recomendaciones. Esto se puede pues presentar en base a los siguientes elementos: de mantenimiento, de eliminación, de adición, de fusión, de modificación y de simplificación. Cuando hablamos de recomendaciones de mantenimiento, aquí respecta si conservar, ¿verdad?, sin modificaciones el ambiente de trabajo, o en su caso que los cambios sean elementales. En cuanto a las recomendaciones de eliminación, aquí consiste en suprimir sistemas o eliminar, como bien la palabra lo dice, eliminar sistemas de trabajo, registros o informes y reemplazar procesos. Aquí se eliminan todo lo que son los procedimientos o pasos que se estén realizando de forma innecesaria. En cuanto a las recomendaciones de adición, es introducir un nuevo proceso o sistema o incrementar el número de operaciones dentro de un procedimiento que se esté empleando en el área de estudio. Aquí también pues se le pueden incorporar o se le pueden sugerir nuevas unidades administrativas, aumentar el personal, la forma o mejorar la forma en sí del trabajo. En cuanto a las recomendaciones de función, no es más que redistribuir funciones mediante la unificación. Fusión significa unificar las diversas áreas o unidades administrativas. Agrupar ya sea a personas de diferentes departamentos bajo un mismo mando. En cuanto a la recomendación de modificación, es cambiar o modificar los procesos o procedimientos u operaciones. Aquí también pues se puede reubicar al personal, al equipo o a las instalaciones. Redistribuir las diversas cargas de trabajo o modificar ya sea también las formas que se estén realizando las labores en el área de estudio. En cuanto a la simplificación, es reducir las fases de un proceso y los pasos de un procedimiento. Aquí se introducen mejoras en los métodos de trabajo. En fin, el tipo de recomendación que se vaya a implementar obviamente
va a depender de lo que arroje dicho estudio. Después de haber hecho el diagnóstico, el estudio dentro de un subsistema o departamento o área dentro de la estructura organizacional, entonces en base a ese resultado se pueden realizar dichas recomendaciones, la que le sea más factible a la empresa. Bien, vamos a conocer ahora la elaboración del informe. Para elaborar un informe, pues se requiere presentar formalmente en base a un determinado serie de pasos o secuencias. En primera instancia, debe contener la introducción. Aquí se hace una breve descripción del surgimiento de la necesidad, pues, de llevar a cabo dicho estudio, los mecanismos de coordinación, la participación de los colaboradores en el desarrollo y, sobre todo, los propósitos con los cuales se pretende llevar a cabo dicho estudio. En cuanto al análisis de la estructura organizacional, aquí pues se expone el inicio de la organización, es decir, aquellos cambios, sucesos, aquellas vicisitudes de mayor relevancia que ha afrontado en forma ya sea general o parcial y que influyeron en la decisión de o para preparar dicho estudio. En cuanto al análisis de competitividad, aquí se presentan los aspectos que inciden en el desempeño, en el aprovechamiento de lo que son las oportunidades de negocio y en la conveniencia de mejorar continuamente los procesos o los métodos de trabajo dentro de la organización. Bien, con relación al diagnóstico de la situación actual, aquí se definen las causas y consecuencias del estudio que justifican los cambios o las posibles modificaciones que se pretenden implementar. En cuanto a la estrategia de implementación, es aquí pues donde se explican los pasos sucesivos o etapas previstas para poner en práctica o poner en marcha el estudio. En cuanto al seguimiento, control y evaluación, aquí se determinan los mecanismos de información, control y evaluación para detectar aquellas desviaciones que han suscitado y adoptar obviamente medidas correctivas. Bien, entonces hasta aquí dejamos la explicación de este tema, el cual es más que nada la explicación se hace con el objetivo de complementar lo que está en el módulo para aclarar ciertas cosas. Ya lo demás que no se haya presentado aquí estará dentro del contenido del módulo facilitado. Así que cualquier consulta que tengan, con mucho gusto estoy a la orden. Que pasen muy buenos días.